Mañana de miércoles, mitad de semana y también temas que siguen fluyendo y que se siguen tocando en las columnas y editoriales, y para tener amplitud y recomendación sobre todo de estos temas que se están tocando, nos enlazamos con nuestro director editorial Raúl Frías Lucio. ¿Cómo está, Raúl? Buenos días. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días a la audiencia. Muchas gracias por acompañarnos y ver Mega Noticias y darme espacio para comentar algunas de las columnas más importantes que hay en la prensa y en los portales digitales. Hay buenas columnas hoy y me quiero referir, por ejemplo, a esta que escribe en el periódico Universal Héctor de Mauleón, que habla sobre esta amenaza que hace el grupo criminal, concretamente a una periodista y a algunos medios de comunicación de Milenio. Y es muy interesante lo que plantea aquí Héctor, porque él es un especialista en cuestiones de seguridad, Paco, y concluye con una frase que quiero tomar, con un párrafo que quiero tomar de su columna, que dice: la permisividad gubernamental ha llevado a que los grupos de la delincuencia controlen territorios enteros y osen realizar acciones que hubieran parecido impensables. Que yo recuerde, una amenaza de esa naturaleza no se había lanzado jamás. Si el Mencho es el autor, estamos en el peor de los mundos. Si el Mencho no es el autor, como parecen creer las autoridades, pues resulta que es malo también. En todo caso, la violencia ha escalado a un nuevo nivel. Así que no basta con una condena en la mañanera. Antes de que crezca, hay que parar y disolver este cóctel de fuego. En su columna del periódico Universal de Héctor Mauleón, que la titula El peor de los mundos. Pero hay otras muy interesantes, por ejemplo, esta que publica Raimundo Rivapalacio, donde el periodista, el analista, pues también habla del mismo tema. Dice: el gobierno no va a defender a periodistas ni medios de comunicación, como tampoco lo ha hecho con la ciudadanía, porque son sus enemigos. El narcotráfico tocó la puerta de los medios de comunicación en la Ciudad de México, por años resguardado por una burbuja, porque sabían que cualquier intento de atacarlos tendría consecuencias negativas para las organizaciones criminales, al enfrentar a más de 130,000 policías locales y federales y más de un centenar de policías privados, además de soldados y marinos que tienen sus bases en la Ciudad de México. El blindaje fue horadado este lunes con la amenaza del cártel más violento contra Azucena Uresti, una de las conductoras de Milenio, también la amenaza a Universal y Televisa. Y aquí lo que habla Raimundo Rivapalacio es que, bueno, si bien ahora estos grupos criminales, que lo han hecho en el interior del país en muchas ocasiones, generando y provocando el asesinato de por lo menos 43 reporteros, comunicadores, solamente en lo que va de esta administración, me parece que es relevante lo que ahora dice Raimundo Rivapalacio: han entrado pues a la sede del gobierno federal. Se espera una respuesta contundente y no solamente pues ese lamento que se da y esa solidaridad con la reportera por parte del presidente en la mañanera. Interesante también la columna de Raimundo Rivapalacio. Y de aquí me paso con otra, que es a un portal digital, a este portal de Sin Embargo, que hoy Martín Moreno Durán publica su columna que se llama AMLO, quebrado y acotado. Y es interesante, no coincido del todo con lo que dice Martín Moreno sobre que el presidente está de alguna forma quebrado y acotado totalmente. Sí, él en su análisis, bueno, refiere básicamente tres eventos que son, que muestran de alguna forma esto. Los datos del Coneval de la pobreza, Paco, ¿sí? De acuerdo al periodista Martín Moreno, ¿sí? El fracaso que se muestra con los datos de Coneval de, primero, los pobres, pues queda desde luego pues muy cuestionado este dicho, sobre todo por los resultados con un creciente número de personas pobres en México y también de pobreza extrema, como ya hemos ampliado mucho esta información. Entonces dice Martín Moreno: este primero es un dato que quiebra el dicho del presidente de primero los pobres. Y luego, sí, lo que ha sucedido con el magistrado Billetes, con el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial, José Luis Vargas, que finalmente fue un funcionario
que jugó, que fue un aliado del presidente López Obrador y que ahora con su salida, cuando lo desconocen los otros ministros del Tribunal Electoral, pues digo, de alguna forma, dice Martín Moreno, queda acotado. Y lo otro es lo que pasa en la Suprema Corte de Justicia, que la propuesta que hizo el presidente para ampliar el periodo del presidente del Poder Judicial, del señor Saldívar, también, bueno, pues luego de conocerse cómo venía de alguna forma el dictamen de los ministros de la Corte, bueno, finalmente él decide renunciar a esa propuesta que hizo el presidente para ampliar el periodo del presidente del Poder Judicial 2 años más. Así es que esas son las razones por las cuales el periodista hoy justifica o de alguna forma ve a este presidente, dice, quebrado y acotado. Una visión interesante. Y finalmente, hoy recomiendo esta columna de Salvador García Soto del periódico Universal, Paco, para entender el tema de la revocación de mandato. Esto que va a ocurrir el próximo mes de marzo del próximo año, 2022, donde el presidente, bueno, va a someterse, de acuerdo a la misma petición de él, sí, de someterse a esta revocación de mandato. Y en este análisis que hace el periodista García Soto, se ve la posibilidad de que esto pueda ser y tiene carácter ilegal, porque la ley no puede ser retroactiva. Y este tema, pues parece que quiere ser utilizado por el presidente López Obrador para, bueno, fortalecer previamente en los últimos 2 años de su sexenio, como todos sabemos, en todos los sexenios de este país, en todos los gobiernos, en todas las presidencias, Paco, los 2 últimos años, el presidente de su sexenio empieza a perder fuerza. Y aquí pareciera que es una estrategia de alguna forma para que el presidente pueda concluir su mandato hasta el 2024, pues con una fuerza. Pero bueno, no hay nada escrito en este sentido. Me parece muy interesante analizar lo que Salvador García Soto nos está planteando en su columna hoy. ¿Por qué AMLO quiere la revocación de mandato? Un análisis, una hipótesis interesante. Paco, hasta aquí algunas de las columnas más recomendables de esta mañana en la prensa tradicional, conservadora, como le llama el presidente, y algunos portales digitales también en la supercarretera de la información. Hasta aquí el reporte.